Les invitamos para que en este momento escuchemos la poderosa y gloriosa palabra de Dios. Bueno, estamos en un tiempo maravilloso, estamos cerrando este año 2022, bueno, creyendo que este tiempo es un tiempo donde por encima de lo que está y lo que puede venir, Dios trae promesas de gloria, promesas de bendición. La palabra que hoy nos ocupa está basada en un tema de la semana que se llama Celebrando la presencia de Dios. Te invito para que celebremos la presencia de Dios en esta mañana gloriosa. El tema de hoy se llama Hambre y sed por la presencia de Dios. Y hay un poderoso salmo, un salmo transformador, un salmo escrito por una familia que su papá cometió el peor error. Dice la Biblia que allí vino un juicio y murieron todos con toda la familia de este Coré. Bueno, no toda la familia, murió él, pero dice la Biblia que quedó su generación, una generación que sobrepasó lo que pudiera haber sucedido, en que cuando una familia fracasa pareciera que todo el resto debe fallar, pero no. Mire lo que dice el Salmo, dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hambre y sed por la presencia de Dios. Iniciamos el mes o mejor la semana de devocionales, con el tema Celebrando la presencia de Dios. Dios es omnipresente, quiere decir que Dios está en todo lugar, momento y circunstancia. Estando Dios en todo lugar, en todo momento, nuestras vidas somos, siendo mortales, siendo débiles y humanos limitados, pasamos momentos difíciles. Así que en cualquier momento y circunstancia a veces se pasa por momentos difíciles, y de modo que muchas veces estas circunstancias pretenden alejarnos de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces usted siente que no quiere orar, no quiere asistir a la casa de Dios, no quiere leer la Biblia? Bueno, no quiere nada porque sientes que algo te aleja de Dios, o sientes que Dios se aleja de ti. ¿Sabe una cosa? Dios no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos sentimos lejos de Él. Este Salmo 42 representa cualquier persona, quizás un enfermo, representa a cualquier cristiano en necesidad, en angustia, en soledad, quizá por lo que haya pasado con su vida misma, con su esposo, con su hijo. Este salmo representa aún a aquel que es alguien como un pastor, como un evangelista, como un misionero, cualquiera. Este salmo representa a cualquier persona en cualquier lugar, de modo que no está a decir: es que este es un creyente, entonces como es creyente, pues ¿qué puede pasar? O porque es un pastor. No, esta palabra está para todos. Todos necesitamos vivir momentos transformadores de la gloriosa presencia de Dios. De modo que este salmo nos habla a todos. Los hijos de Coré,
que eran adoradores, eran directores de alabanza, eran personas que habían sido elegidas para estar en el altar, pero al parecer algo estaba pasando, alguna circunstancia estaba sucediendo, y entonces esas personas sienten que las cosas están difíciles, que las cosas no están fáciles, y es allí donde este salmista o estos salmistas Coré escriben este salmo, escriben su propia experiencia. ¿Qué pasaría si escribiéramos nuestra propia experiencia? Pero no una experiencia solos, no es una experiencia frustrados, una experiencia en la presencia de Dios. La primera cosa que nos habla este salmo es sintiéndonos lejos de la presencia de Dios. Yo no sé cuántas veces he sentido así, como que oras y no te escuchan, como que buscas y no hallas, como que no sientes nada. Bueno, eso es lo que puede pasarle a alguien alejado de la presencia de Dios. Y utiliza una figura ilustrada como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo de aquella época es un animalito que se criaba en las montañas. En la mañana salía de allí, de la finca de los dueños, y empezaba a trepar y a comer hierbas y comer y andar y andar y andar. Y subía a una montaña quizá de horas y horas y horas, y había pasado ya el mediodía, quizás la tarde, y se da cuenta que las aguas están a muchos, pero muchos kilómetros de donde está. La sed ha llegado a su cuerpo y siente que se muere de sed. Y ahora entonces, sabiendo que queda lejos, además en el camino pueden haber fieras como leones u otros animales, y puede encontrarse con problemas, pero dice que este siervo corre y brama buscando el agua, buscando el río. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Hay muchas cosas que sin darnos cuenta nos distraen y nos alejan. A veces pasamos el tiempo, el día, no sé, y en vez de buscar, nos ocupan los problemas, algunas distracciones. Hoy tenemos televisión, tenemos internet, y a veces hay cosas que nos atraen, los amigos, compañeros, para los chicos. Hay muchas cosas. Pues saben, estas cosas pretenden alejar a Dios. Es allí donde, sintiéndose vacío, lejos, decide no hacer otra cosa que clamar y buscar la presencia de Dios. Pero aquí hay algo interesante. Una de las figuras que utiliza el salmista es sentir hambre y sed por la presencia de Dios. Es sentir que está vacío, es sentir que habiéndose alejado de Dios, su vida se encuentra vacía. Es buscar renovar su corazón, es buscar renovarse y llenarse de la gloriosa presencia de Dios. Entonces surge la pregunta en el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí no es si Dios está lejos, somos nosotros los que nos sentimos lejos. Aquí no es si Dios está esperando de nosotros, no es si Dios nos espera, no es cuando Dios nos responde, es cuando decidimos buscar a Dios. Hay personas que piensan que necesitan de Dios, pero la decisión de buscarlo no ha llegado. Piensan que mañana voy a madrugar a orar, pero no lo hacen. Piensan que antes de levantarse van a orar, pero no lo hacen. Piensan que hay que ir a la casa de Dios, pero no van. Piensan que hay que leer la Biblia, pero no deciden. Aquí dice: ¿cuándo me presentaré delante de ti para buscarlo? Eso quiere decir que Dios ya está ahí. Dios está pronto a respondernos. Dice que Él nos responde oportunamente. Dice: acerquémonos al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Dios está a tiempo, pero la pregunta es: ¿estamos decidiendo buscar a Dios? Dice: ya debemos buscarlo, es hora de buscarlo ahora. Aquí hay otra palabra que el salmista utiliza, es llorando por la presencia de Dios. El versículo 3 dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces le he dicho: a ver, ¿dónde está el Dios suyo? A ver, ¿qué pasa? Tú que eres cristiano, tú que eres pastor, tú que eres líder, a ver, ¿dónde está Dios? Porque nosotros
hemos perdido la noción de Dios, o segundo, no estamos reflejando ser cristianos que de verdad buscamos a Dios. Entonces aquí habla de llorar por la presencia de Dios. No es si Dios nos reciba, es que Dios está esperando a nosotros. No es si Dios nos escucha, es que nosotros oremos. Entonces aquí habla de sentir dolor por la presencia de Dios. Dice, de día y de noche clamo. Mi pan es clamar y buscar a Dios. Aquí lo que está diciendo es sentir, al sentirse lo de Dios, es quebrantarnos el alma. Es buscar a Dios por encima de cualquier cosa, como comer, como dormir. Es decir, yo más que comida, más que sueño, más que cosas, más que preocupaciones, reconozco que Dios es más grande que mi problema, que mi dolor o que quizás mis hobbies, porque a veces no es malo descansar, no es malo recrearse, pero a veces eso se convierte en un Dios. Entonces aquí el salmista dice, mire, para mí el pan de día y de noche es Dios. Llorar no es ya llorar por mis problemas y quejarme por mi problema, no, es llorar por la presencia de Dios. Qué importante es poder hacer que la adoración se viva por encima de todo. Pero aquí hay algo importante también. El versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. El salmista reconoce haber perdido el nivel que tenía. Él era un director de alabanza y se había parado frente a la multitud y la había dirigido y el pueblo había adorado a Dios. Estamos hablando de millones porque era toda la nación. ¿Cuántas personas tenían un nivel muy amplio en la presencia de Dios? Tienen un nivel de adoración, tienen un nivel de oración, tienen un nivel de fervor, pero hoy están abajo. Entonces el salmista dice, mire, me acuerdo de dirigir la adoración, pero mientras antes dirigía a una multitud, ahora el que necesita ser dirigido es Él. No sé cuántos se sienten así esta mañana, pero aquí lo que está hablando es buscar volver al nivel y aún más arriba que teníamos en Dios. Hay gente que dice, lloraba muchísimo, buscaba a Dios, llegaba temprano a la casa de Dios, bueno, yo adoraba, yo diezmaba, bueno, yo hacía tantas cosas, pero hoy estás en otro nivel. Aquí el llamado es volver al nivel que teníamos, o mejor. La Biblia dice que debemos de crecer como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Dios espera que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero otra verdad importante es buscar a Dios de manera incondicional. A veces ponemos muchas condiciones. ¿Cuántas personas dicen, ay, yo no voy al culto porque llovió, porque tronó, porque vino el familiar, porque el amigo me llamó, porque me invitó, porque no sé qué? Pero aquí el salmista dice algo interesante. Mire lo que dice en el versículo 7. El versículo 6 mejor. Bueno, el 5 y el 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún a alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, del monte Mizar. Un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas. Todas tus ondas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará, y mi oración al Dios de mi vida. Aquí hay algo interesante. El salmista busca a Dios de manera incondicional. No debe haber distancia. Mire que menciona el monte de Hermón, los hermonitas. Esto estaba a unos 100 y más kilómetros de distancia. A veces la distancia nos está separando de Dios, pero Dios no tiene límite. Dios no tiene distancia. La distancia no le limita, pero a nosotros sí nos limita la distancia. Ay, Señor, me queda lejos. Algunos, mire, cuando yo me convertí caminaba horas para ir a buscar a Dios. Cuando empecé el ministerio caminaba 6 horas, 7 horas para ir a hacer un culto. La distancia no debe limitarnos. Si usted desea buscar a Dios, no importa dónde esté. Dice que el monte de Hermón era lejos, pero desde allá él se acordaba y deseaba buscar a Dios. Qué importante no ponerle límite de distancia a Dios, pero tampoco debe haber barreras.
Aquí dice que un abismo a otro abismo llama la voz de tus cascadas. A veces vemos abismos, a veces vemos barreras. Usted como que quiere pasar, pero no puede. No, cuando tú y yo decidimos buscar a Dios, que es tan grande, las barreras no existen. Las barreras no deben existir, las barreras no nos deben detener. Hay gente que dice, hermano, mire, yo me hice todo el esfuerzo, pero no pude. Encontró barreras. ¿Por qué? Porque puso las barreras más altas o por encima de Dios. Pedro le pasó eso. Jesús se aparece allí en el mar de Galilea en una tormenta a los discípulos y ellos de terror piensan que es un fantasma, pero dijo, no, yo soy, tengan ánimo, yo soy. Y Pedro, que era muy atrevido, dijo, Señor, si eres tú, ordena que camine sobre las aguas. Y mire cómo es el Señor. Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar. Y mientras miró a Jesús, que era tan grande y sublime, merecioso por encima de las olas, pues caminó. Pero cuando miró que las olas estaban muy grandes y se olvidó que Jesús estaba por encima de las olas, empezó a hundirse. La vida cristiana es así. Perdemos de vista la grandeza de Dios. Pero aquí el salmista dice, aunque hayan abismos, yo puedo llegar a Dios, yo puedo buscar a Dios. Pero también no debe haber límite de tiempo. Aquí dice, mira, de día y de noche el Señor va a venir por mí, su misericordia, y yo voy a buscarlo, yo voy a alabarlo. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Qué bueno es saber que no hay límite de tiempo. Hoy estamos necesitando que la iglesia de Cristo no se detenga en el tiempo a buscar a Dios. Yo tuve tiempo donde todos los días había reuniones a una hora y yo iba, pero hoy tenemos un día, el domingo nomás, para congregarnos y nos parece difícil. Eran 3 horas de culto, ahora hora y media, 2, y nos vamos antes de terminar o llegamos antes de empezar. El tiempo de Dios debe ser sin límites. Debemos estar dispuestos a buscar a Dios. Mire cuánto pasamos a veces mirando las páginas de internet, mirando alguna película, mirando no sé qué. Yo ya no veo televisión porque eso lo distrae no mucho. Y cuántas cosas gastamos en asuntos que no es que sea malo hacer algunas cosas, pero para Dios no debe haber límite de tiempo. Prepara el mejor tiempo para Dios, en la primera hora para Dios. Esto debe ser así. Entonces, para Dios debemos estar dispuestos el tiempo que sea necesario, donde quiera y como sea. Pero no debe haber límite, por grande que parezca el problema. El salmista dice aquí, en este bello versículo 9, dice, pero diré, roca mía, ¿por qué te abates, te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Una de las cosas que sucumbe en la vida se llama el luto, la pérdida de un ser querido, la mamá, el papá, el hermano, el esposo. Y a veces se hace tan grande ese dolor que nos apaga el deseo por la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué dice el salmista? No debe haber circunstancia ni dolor más grande que Dios. La Biblia dice en el libro de 1 Corintios, versículo 3, dice que Dios es el Dios de toda misericordia, que entre más grande la tribulación, más grande la consolación. Entonces, cuando usted se encuentre en el peor dolor, por luto, no sé por qué, pues vea que Dios es tan grande que el luto no te puede apacar, ni te puede desanimar, ni te puede alejar. Vea a Dios en medio de cualquier dolor, véalo tan grande que te consuela, que te llena. Pero también dice que no debe ser limitado por ninguna enfermedad. A veces la enfermedad también nos agobia y nos hace sentir sin ganas de orar. Qué triste saber que cuando más necesitamos, menos buscamos. Curiosamente, la salud, cuando más necesita comer, no quiere comer. Se siente débil, ya no tiene ganas de levantarse y tampoco de comer. A veces nos pasa en la presencia de Dios. Estamos vacíos, estamos débiles. En vez de orar más, ahora oramos menos. Pues aquí dice que el deseo por la presencia debe ser que si estás enfermo, ahora necesitas más. Dice que aunque sienta que se le parten los huesos, dice que, aquí dice, como quien hiere mis huesos y mis enemigos me enfrentan diciendo, ¿dónde está tu Dios? A veces sentimos que se nos parten los huesos quizá, pero ahí dice, aunque siente el alma que se le parten los huesos, el problema, el dolor, la enfermedad, dice, no debe haber límite para buscar a Dios.
Hay gente que llega de rastra a buscar al Señor. Hay gente que dice, hermano, yo no sé cómo llegué al templo, yo no sé cómo pude arrodillarme, yo no sé cómo pude levantarme a orar. Hágalo. ¿Por qué? Porque no debe haber límite para buscar la presencia de Dios. No olvide que si estás muy enfermo y el venir a Dios y postrarte a buscarlo, Él dice, por las llagas de Jesucristo somos curados. Qué maravillosa esperanza. Pero tampoco debe limitarnos nuestras propias fuerzas. No estoy hablando de las fuerzas físicas, son las fuerzas emocionales, las fuerzas espirituales, las motivaciones. Aquí entonces dice aquí la escritura en el versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún en alabarle, salvación mía y Dios mío. A veces nos abatimos. A veces nos sentimos que muchos problemas nos cargan, muchas dificultades nos oprimen, la tristeza, el dolor, la angustia. Pero el salmista dice, no debe haber límite para adorar a Dios cuando no siento fuerzas. La Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas cuando no queda ninguna. Eso está en el Salmo 40, 29. ¿Por qué? Porque dice que cuando venimos y buscamos la presencia de Dios, disfrutamos la presencia de Dios, dice la Biblia, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, dice, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, porque Dios nos levanta de lo más bajo. Cuando habla de levantar las alas como las águilas, está hablando que cuando nos sentimos allá caídos en el piso, de ahí nos levanta el Señor. En esta mañana, mis amados, sentir hambre y sed por la presencia de Dios. Esta semana estamos hablando cómo celebrar la presencia de Dios, y este salmista nos habla de celebrarla en el luto, en la enfermedad, en el problema, en la necesidad. Bueno, hacer de la presencia de Dios el pan de día y de noche. Levanta tu mano y dígale, Señor, yo quiero en esta mañana vivir ese nivel de sentir hambre y sed por la presencia de Dios. Padre, en esta mañana te presento a cada persona que hoy, acompañando este devocional, ha recibido esta palabra: hambre y sed de tu presencia, sin límite de tiempo, sin límite de circunstancias, sin límite el dolor, sin dejar que el dolor le limite, sin dejar que la necesidad limite, sin dejar que el dolor, sin dejar que la angustia, sin dejar que el problema, sin dejar que el desánimo, sino que nos levantamos en el nombre del Señor y permitimos que la gloria, la grandeza y el poder de Dios se haga visible y celebremos la presencia de Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Gracias, Dios.